Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Saludos amigos televidentes de todo el país, muy buenas tardes, tengan todos desde esta hora, 12 meridiano hasta la 1, su programa Al Punto. Hoy me dejaron solo, Lauterio Vargas estará con ustedes esta hora llevando noticias de actualidad, sobre todo las que se están produciendo en estos momentos, como es el caso de la sesión de la Asamblea Nacional Revisora para conocer en segunda lectura lo que es la reforma a la Constitución de la República Dominicana, específicamente el artículo 124 para permitir la repostulación por un periodo más del presidente Danilo Medina Sánchez. Pero vamos a comenzar con una noticia suave para que la gente se vaya adaptando al viernes. Llegó el viernes, señores. Fin de semana para la gente que beben y bailan. Las dos B. Señores, el petróleo West Texas, que es la referencia en el mercado internacional para el precio de los combustibles en República Dominicana, bajó 1.22% y en la mañana de hoy en el mercado, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Nueva York, la Bolsa Mercantil de Nueva York, se cotizaba a $60.3 el barril. Quizás en consonancia con eso, para el día de hoy el Ministerio de Industria y Comercio anunció rebaja en todos los precios de los carburantes derivados del petróleo, y eso es como sigue a continuación. Para la semana del 13 al 19 de junio los precios, la gasolina premium costará 225,50 centavos para una reducción de 1.40, o sea, $1.40. La gasolina regular se venderá a 205,10 centavos para una reducción de $2. El gasoil premium costará 173 pesos con 20 centavos y el gasoil regular se venderá a 165 pesos con 20 centavos. Ambos combustibles experimentarán una rebaja de $1.50, mientras que el gasoil óptimo se despachará en las estaciones de gasolinas en todo el país a 184 pesos con 70 centavos para una reducción también de $1.50. El Aptur, que es el combustible de los aviones, costará 119 pesos con 90 centavos para una reducción de $1.20. El kerosene se despachará a 150 pesos con 30 centavos y la reducción es de 2 pesos con 20 centavos, mientras que el fuel oil costará 98 pesos con 53 centavos. La reducción es de un peso con 10 centavos. El gas de cocinar y también el que usan muchos vehículos de transporte público de pasajeros del concho. De hecho, yo no he visto un carro conchando ahora mismo que sea con gasolina. Todo es con gas licuado de petróleo y gas natural. El gas licuado de petróleo se venderá a 81 pesos con 70 centavos para una reducción de 1,50. El gas natural también baja $1
y se venderá en las estaciones a 30 pesos con 44 centavos el metro cúbico. Entonces, para mañana ya una ligera reducción en el precio de los combustibles, que dicho sea de paso, hay que decir que aunque la ley establece que si suben, suben, si bajan, bajan, realmente no es del todo así. Y hay veces que el gobierno tiene un rejuego con eso porque muchas veces subsidia lo que debe aumentar la gasolina. Si va a aumentar 6 pesos, por ejemplo, muchas veces nada más le aumenta 2 pesos y en esa semana subsidia 4 pesos. Pero hay veces que si tienen que bajar 5 pesos, le baja 2 pesos y echa en el colchón 3 pesos para ir amortizando la deuda que se acumula en la refinería dominicana de petróleo. En el día de hoy, antes de entrar al tema grande que es la reforma constitucional, hay que dar una noticia muy lamentable, comentarla quizá para reflexionar un poco. Se lamenta la muerte de 13 pasajeros de un minibús que se dirigía hacia Samaná por la carretera Santo Domingo-Samaná. Hay 24 heridos. El accidente ocurrió en altura, en el trayecto del kilómetro 40 de la autopista del Nordeste, Santo Domingo-Samaná. Y un camión impactó el autobús, el minibús. Ese minibús quedó totalmente destruido. Tengo los nombres aquí de las víctimas fatales y también tengo los nombres de los heridos. Yo cuando escuché el accidente de una vez busqué, porque yo soy de Samaná. Yo nací en un pueblecito que pertenece a Sánchez, Samaná, que queda entrando por las Galeras, en la carretera de Sánchez a Samaná. Se llama El Majagual y yo nací en esa zona, aunque no me crié ahí. Tengo muchos familiares que viven, que residen en Las Terrenas, residen en Sánchez, residen en todos los pueblecitos que ustedes ven cuando va subiendo la loma, desde Sánchez hasta Samaná. En cada pueblecito yo me paro y encuentro por lo menos un primo, un tío, un amigo que conoce el primo, una tía, una sobrina. Me encuentro con un familiar allá en Las Terrenas. En cada pueblecito que me paro, cuando voy subiendo, me encuentro con un nieto, un bisnieto o tataranieto de doña Marcelina Meléndez Guzmán, que era mi abuela y que dejó una gran familia en esa zona, porque en aquellos tiempos se paría mucho. Mi abuelo tuvo, tengo que decirlo aquí públicamente, con mi abuela 19 muchachos. Pero eso no es todo. Luego con otra mujer tuvo 13 más. O sea, que yo tuve 32 tíos por un solo lado, por un solo lado. Solamente por el lado materno, 32 tíos. Y ustedes pueden saber, cada vez que yo voy a un pueblecito de eso, cuando voy a La Terrena 1 o 2 veces al año, quizás a disipar un poco, a recrearme un poco para allá, me encuentro con un primo que no conozco, que nunca había conocido, un hermano de un tío, de un primo. Siempre me encuentro del lado del abuelo mío, son 13. Hace 2 años conocí a la tía que yo no conocía, o un hijo de mi tía que yo no conocía, un primo, o sea, son muchos. Entonces, cuando yo vi este accidente, una vez me preocupé y busqué la lista a ver los nombres, a ver las personas que fallecieron, y fueron identificados como Freddy Valdés Jiménez, Fiordalisa Alcántara, Marino Rodríguez Jaques, Águeda Rodríguez, Vicente Frías, María Reyes, Graciela Martínez, Simeli Cepeda Bonilla, Darling Javier Sufrón, Ana Rosa Fermín, Cristian Daniel Fermín y Rosa Mercedes Ramón.
hay un cadáver que no ha sido identificado. Por los apellidos, hay varias personas, parece que son familias, son familiares, que se trasladaban desde Santo Domingo hasta Samaná. Entre los heridos está Marlene Acevedo, Jennifer Montero, Argenis Rafael García, Jacqueline Valdés, Auri Calcaño, Daniel Mulier, Isaura Peña, Rosaura Padilla, Indira Cepeda, César Miese, Aracelis Reyes, José Peña, Jairo Duarte Batista, Mariel Lila, Amada Kelly, Gina Tiriel y Jane Casimili. Además, también son 24, también resultó herido en ese accidente Dominga Sánchez, Julieta Montero, Cipión, Jaqueuris Valdés, Ever Guzmán, Alexander Purier Jiménez, Damaso Sarmiento Montilla y Ariel Lora Vázquez. La AME informó que la gran mayoría de las víctimas viajaban en el autobús y que al parecer el chofer del camión perdió el control y impactó de frente con el minibús placa I058319 y el camión marca Isuzu placa L324062. Un hecho lamentable, y la gente por lo regular se recuerda de que hay que andar con prudencia cuando pasan estos accidentes, y uno siempre aconseja prudencia, siempre aconseja respetar las leyes de tránsito, las señales de tránsito. Señores, las avenidas están señalizadas de una forma. Si usted va por una calle y usted ve una raya, una franja amarilla en el medio de la calle, recta, esa franja sin interrumpirse, quiere decir que en ese tramo usted no puede rebasar. No se puede, porque es un tramo peligroso. Cuando la franja amarilla es intermitente y una raya amarilla, un espacio en blanco, otra raya amarilla, eso quiere decir que en esa zona hay menos peligro y usted en forma prudente podría hacer un rebasar. Pero las mismas calles, señor, indica el nivel de peligro que hay. Y esa calle está señalizada. Usted va de noche, porque yo la transito, no me gusta andar de noche, pero sí entrando la noche, 7:30 de la noche. Y está señalizada. Usted prende la luz de su vehículo, las pinturas son lumínicas, hay ojo de gato en las orillas, hay barras de protección en los lugares que se necesitan. Entonces, una calle es una autopista que, si usted la transita en la forma en que se deben transitar las vías, respetando las normas de tránsito, las leyes de tránsito, las señales de tránsito, usted no va a tener accidentes. Pero ¿qué pasa? Que andan otras personas que mínimo saben leer con una licencia y cometen esas imprudencias que uno solamente le queda lamentarse. No se lamenta, porque hay 13 vidas que se perdieron, y usted dice, cónchale, quizás se pudo haber evitado. Otro tema interesante, y hay que decir que en estos momentos se conoce en la Asamblea Nacional Revisora, se está conociendo en segunda lectura la reforma a la Constitución de la República, y que en estos momentos están agotando su turno todos los legisladores que quieren hablar, que han pedido turno. Discurso, mucha retórica, mucha habladería o habladuría, para en definitiva aprobar la reforma. Para en definitiva aprobar la reforma. Entonces, todo el mundo sabe que ya la reforma es un hecho,
que eso es una cuestión sencillamente de protocolar, vamos a decir, y que mañana se va a proclamar también en una audiencia solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, donde, como manda la Constitución y como mandan las leyes, hay que leer completa la Constitución de la República, que actualmente tiene 170 y pico, 270 y pico de artículos. Es posible que algunos que tengan menos, porque se van a quitar algunas normas transitorias que estaban en vigencia con la Constitución actual, que estará vigente solamente hasta mañana. Un punto que yo lo veo así, con las puntitas de los dedos, lo agarro así, es la denuncia que hace en el día de hoy la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, con respecto al regidor de Pedro Brand, que está implicado en una banda de sicarios al que le atribuye la muerte de varios choferes. En el día de hoy también Juan Ubiere hace la misma denuncia y está diciendo que la libertad de ese regidor es justamente parte del acuerdo que firmó el PLD con el PRD. Y yo pregunto, ¿puede llegar la justicia a ese nivel de que una persona acusada de dirigir una banda de sicarios, puede la justicia permitir que esa persona salga en libertad por un acuerdo político? Yo creo que las cosas no llegan hasta ahí, y yo particularmente lo creo cuando lo vea. Ahora bien, en la justicia hay diferentes formas de una persona obtener su libertad. Cuando se le conoce coerción, hay varios puntos en los que la justicia dispone para garantizar que usted vaya a la audiencia. Casi siempre en la fiscalía se solicita la prisión preventiva, y el propio Código Procesal Penal establece que la libertad es el estado natural del hombre y que la prisión es la excepción. Entonces, casi siempre, como medida de coerción, se pide libertad, se pide prisión preventiva. La fiscalía siempre pide prisión preventiva, olvídese. El juez puede disponer presentación periódica, puede disponer libertad con una prestación económica, puede disponer impedimento de salida del país, puede disponer prisión domiciliaria, o sea, puede disponer prisión preventiva. O sea, son 7 puntos que hay como medida de coerción en el Código Procesal Penal. Ahora bien, cuando una persona representa peligro de fuga, no se le puede dar la libertad bajo fianza. Cuando el hecho por el que se acusa a una persona es bochornoso, como en este caso, y es un delito grave que conlleva la pena máxima de 30 años, 40 años de prisión, no se le puede dar libertad bajo fianza. Por eso digo que me extraña, y yo lo creo cuando lo vea, que a ese señor, regidor por el PRD de Pedro Brand, se le dé la libertad como parte del acuerdo político entre el PRD y el PLD para reformar la Constitución de la República.
La justicia está aparte, es un poder independiente. En República Dominicana hay 3 poderes. El Estado está regido por 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Son 3 poderes independientes con autonomía. Autonomía presupuestaria, autonomía de ejecución. Ningún poder puede trazarle la pauta al otro. Esa es la democracia. Ese es el sistema de gobierno que hay en República Dominicana. Y yo supongo que por más acuerdo, es lo que yo creo, por más acuerdo que haya, no puede llegar hasta ahí. Una persona puede tener su libertad, como dije, bajo fianza. Cuando esa persona es detenido, que se dicta medida de coerción con prisión preventiva, puede apelar esa decisión para obtener su libertad por otro lado. En la instrucción, cuando se conoce juicio de instrucción, también ahí se puede pedir la variación de la medida de coerción para que esa persona obtenga su libertad. Cuando esa persona es condenada, si es condenada, entonces pasa al juez de ejecución de la pena, que es el administrador de su pena. El juez recibe su expediente y calcula desde el día en que usted cayó preso, que fue detenido, hasta el día que se lo entregan a él, y ve, entonces él computa la pena y va revisando cuando a usted le toca revisión de su sentencia. Por ejemplo, si usted quiere, cuando tiene la mitad de la pena cumplida, pedir la libertad condicional, él es que administra eso. Entonces, hay muchas formas. Está el indulto. O sea, hay diferentes formas de que usted puede obtener su libertad en diferentes estados de su situación legal. Y me extraña, vuelvo y digo, y espero que eso no sea así, y que si esa persona sale en libertad sea porque ha cumplido los requisitos que la justicia exige para salir en libertad y no por un acuerdo político. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a comentar lo que está pasando en la Asamblea Nacional Revisora. De regreso con más de Al Punto. Saludando a Ramón García, que me acaba de llamar ahora mismo, que se dificultó el camino para llegar al espacio. Ramón, me dejaste solo, bárbaro. Señores, el pasado sábado la Asamblea Nacional Revisora aprobó de una forma, vamos a decir, no abrumadora, pero sí convincente, lo que es la reforma del artículo 124 de la Constitución de la República, con 183 votos a favor y 38 votos en contra. Se produjeron debates. Ustedes saben que la matrícula de la Asamblea Nacional Revisora suma los diputados y suma los regidores. O sea, son 190 diputados más 32 senadores, hace 222. 3 patitos, diría la gente que juega bingo, los 3 patitos. Los legisladores que no votaron a favor de la reelección, de la modificación, es el bloque del Partido Revolucionario Moderno. También está la diputada Minuta Tavares y la diputada Guadalupe Valdés. Hay un diputado, no recuerdo el nombre, que es de Asua, creo que Francis, creo que se llama Francis, y no recuerdo el nombre completo, del que también votó en contra y que renunció del PLD, se fue del PLD por esa situación. Ahora bien, cuando en República Dominicana se propone una reforma constitucional, ¿quiénes la proponen? ¿Quiénes la proponen? Solamente en 6 ocasiones de la modificación constitucional
que se han hecho en el país, 38 en total, solamente en 6 ocasiones se han hecho a través de Asamblea Nacional Revisora por una constituyente. Se seleccionan, se hacen elecciones, la ciudadanía vota por los constituyentes que son escogidos única y exclusivamente para reformar la Constitución de la República. Cuando se reforma, ya ellos salen de escenario. Salen de escenario porque el objetivo era la modificación constitucional. Asamblea Nacional Revisora por constituyente. La mayoría de gobierno, la mayoría de veces que esa reforma es impulsada por el partido que está en el poder, con el objetivo de restablecer la reelección presidencial. En el 2010 no se restableció la reelección presidencial, pero el presidente de entonces, Leonel Fernández, se habilitó porque había un impedimento de que solamente 2 periodos consecutivos y nunca jamás. En esa modificación constitucional se eliminó el artículo de nunca jamás y se puso el actual sistema que hay ahora, que es un periodo de 4 años, no se repostula para el periodo siguiente. Entonces, luego de esos 4 años, usted puede optar, está habilitado para optar otra vez por la presidencia de la República. O sea, que solamente en esa modificación constitucional y también en la modificación que se hizo en 1994, cuando Balaguer, que se prohibió la reelección. Esa modificación no la impulsó el partido que estaba en el poder, sino fue producto de una crisis política que se originó en el país luego de las denuncias de fraude en las elecciones, donde el extinto líder del PRD, en ese entonces, candidato presidencial, doctor José Francisco Peña Gómez, denunció fraude, denunció que le arrebataron las elecciones y para salir de la crisis, el 14 de agosto de 1994 fue firmado un acuerdo y fue modificada la Constitución de la República para prohibir la reelección presidencial. En ese año también se establecieron los colegios cerrados, un horario para la mujer, para los hombres, colegios cerrados. Luego que se cerraban esos colegios ya no había para nadie. En la modificación del año 2002, impulsada por Hipólito Mejía, que se quería reelegir, vuelve entonces, se restablece la reelección, pero por un solo periodo consecutivo y nunca jamás, que lo aprovechó a todas sus anchas Leonel Fernández, que le ganó en el 2004 y estuvo en el poder hasta el 2012. En esta modificación se quiere otra vez, que es un hecho, que se va a restablecer la reelección presidencial por un periodo consecutivo solamente, y también se incluirá un artículo transitorio que no lo vi en esta constitución de ahora, que se va a hacer luego, según dijeron, para no permitir que el presidente pueda optar por un periodo en el 2020, un periodo más. En el país se han producido 38 modificaciones constitucionales. Ya la semana pasada hablé ampliamente de eso, pero para recordárselo otra vez, esas modificaciones han sido impulsadas en 16 gobiernos diferentes, y de esos 6 presidentes la han modificado en más de una vez para reelegirse. Mencioné a Pedro Santana, a Ulises Ceró, a Trujillo, a Balaguer, mencioné a Lilis, mencioné a Horacio Vázquez también. 6 presidentes de la República han modificado la Constitución en más de una ocasión para reelegirse. Esperemos que el presidente Danilo Medina, que tiene el camino abierto ahora, lo tendrá abierto, se dirija al país en su momento y diga sus motivos. O sea,
yo creo que no hay mucho que decir. Sencillamente, los funcionarios del presidente han motivado bastante en los medios de comunicación las razones por las cuales entienden que el presidente Danilo Medina puede optar o debería optar por un periodo más. Y todo indica que será así. ¿Cuál es el protocolo ahora? ¿Qué es lo que se está haciendo en el Congreso ahora mismo en este momento? Los legisladores están motivando su posición. Los que rechazan, motivando por qué la rechazan. Los que la aprueban, motivando por qué la aprueban. Muchos están hablando, pero la van a aprobar, apoyan la reelección y van a votar a favor. Entonces, eso no deberían hablar, deberían solamente levantar la mano. Porque esto es la continuación de lo que se hizo el pasado sábado. Mañana se va a hacer otro acto solemne simplemente para proclamar esa constitución. Algunos medios publicaron que el presidente asistiría a ese acto y que pronunciaría un discurso. Luego fue desmentido por el ministro administrativo de la presidencia y también fue desmentido por la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, de que no acudiría al presidente. Y no tiene que acudir a eso. En ninguna parte dice que la proclamación de la Constitución tiene que hacerse con la presencia del presidente de la República. Entonces, todo el mundo sabe lo que va a pasar hoy. Todo el mundo sabe ya lo que se ha hecho, los amarres, los acuerdos. Ahora bien, yo entiendo que la creación de una provincia o la no creación de una provincia no puede depender de un acuerdo político para modificar la Constitución de la República, pero lo que está haciendo es, como el PRD no tiene senadores y los que están como parte del acuerdo es seguir en el puesto, crearle unas plazas al PRD para que ellos tengan representación en el Senado de la República, porque no tienen actualmente. Eso me recuerda cuando se seleccionaron los jueces de la Junta Central Electoral, que el único representante que tenía el PLD, o el único miembro que tenía el PLD, recuérdense que eso fue para las elecciones del año 2000, cuando eligieron al doctor José Ramón Morel Celda. Entonces hubo que ampliar para darle un miembro al PLD, que recayó sobre el actual presidente de la Junta, que es Roberto Rosario, que surgió, se modificó la ley, se modificó aquí para darle uno a él que no tenía uno, para que tenga uno, y porque el que estaba se fue, renunció. Apellido, por cierto, Fernández, no recuerdo el nombre completo. En ese entonces, estoy hablando del año, para la selección del año 2000. Por eso digo que decidir a vapor crear una provincia para complacer a un partido y que tenga representación en el Senado no es lo mejor. Además de eso, de que ya el tiempo que hay para eso ya no es suficiente. La Junta no tiene tiempo para organizar la división, para sacar las circunscripciones, para hacer el cálculo, reordenar las elecciones en base a la creación de 2 nuevas provincias. O sea que eso hay que ver. Mucha gente están haciendo así, de lo que son PRDistas, porque entienden que a partir del próximo año irían también al poder en algunas partes, porque ese acuerdo no es solamente de aprobarme tú para aprobarte yo, y que implicaría el nombramiento de altos dirigentes del PRD en ministerios, quizás un ministerio, quizás 2 ministerios, pero eso se está hablando de que en algunas posiciones del gobierno irían dirigentes del PRD, y que es parte
del gobierno compartido, del gobierno de unidad nacional. Qué bonito se oye, gobierno de unidad nacional. Ojalá y que los acuerdos sean lo más sensatos que se puedan, sean lo más razonables y que no creen, que no deben crear un conflicto luego de la aprobación de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la población no es tonta. Vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa para seguir con más de Al Punto. Bien, seguimos con más de Al Punto por Santo Domingo TV, Canal 24, Lauterio Vargas, solito. Ramón García, que siempre sienta ahí, se corrió. Señores, hay un funcionario municipal que parece que está en desgracia desde hace un tiempecito. El ex pelotero de Grandes Ligas, Raúl Mondesi, está acusado de malversar, de desfalcar el Ayuntamiento de San Cristóbal, nada más y nada menos que por 200 millones de pesos. Entonces, en el día de hoy, se inició una audiencia allá en San Cristóbal para que él responda a esa acusación. El funcionario, Mondesi, se presentó a la sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelaciones de San Cristóbal a las 8:40 de la mañana para conocer la acusación. La Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa anunció que solicitará apertura a juicio y la imposición de medidas de coerción en contra de Raúl Mondesi. Hay que ver lo que dirá Mondesi, quien dijo que cuando concluya la audiencia iba a hablar a la prensa. Hay que ver, pero ustedes recuerdan que hace unos meses el Ayuntamiento de San Cristóbal fue intervenido por el Ministerio de Medio Ambiente, por Obras Públicas, una comisión, una dirección colegiada para recoger las basuras, para limpiar la ciudad de San Cristóbal por la gran cantidad de basura que había en las calles. En ese entonces, Mondesi rechazó la decisión, pero no tuvo más que aceptar. Fue ocupado el ayuntamiento, o sea, fue intervenido con toda la base legal para hacerlo, se intervino. Entonces Mondesi ha caído en desgracia. Él se sabe defender. Vamos a ver en qué va a parar eso. Pero en estos momentos creo que ya ha terminado la audiencia, pero hay que esperar las informaciones para darlas a conocer a los amigos televidentes sobre el caso de Raúl Mondesi. Otro caso que está en los medios de comunicación es el que tiene que ver con Pelegrín Castillo, ex ministro de Energía y Minas, quien es miembro dirigente de la Fuerza Nacional Progresista y fue uno de los que renunció. Recuerden que renunciaron todos los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista que estaban en el gobierno. Renunció Vincho, renunció Ricardo Tavera de Migración. Vincho estaba en la oficina, en la Comisión de Ética de la Presidencia. Pelegrín Castillo era ministro de Energía y Minas. Ricardo Tavera era director de Migración. Otro funcionario estaba en una dirección no tan importante y también renunció, no recuerdo cuál es, pero eran 4 cargos que había en el gobierno. Entonces, Tony Isa Conde, quien es el ministro actual de Energía y Minas, tiene un debate en los medios con Pelegrín porque lo está acusando de que la nómina
de energía y mina estaban muy abultadas, que habían salarios exorbitantes, altísimos, incluso señala 3 asesores internacionales que ganaban un salario nada más y nada menos que de 600,000 pesos. Entonces, dice Isa Conde que desde que llegó al cargo ha cancelado a 70 empleados que consideraba innecesario. Dice él que producto del recorte de la nómina que ha hecho en el Ministerio de Energía y Minas, se ha ahorrado 5 millones de pesos en un mes solamente por reducción de personal, recorte de la nómina. El documento que presentó Tony Isa Conde, Antonio Isa Conde, Tony, señala también que la gestión anterior había consumido en 4 meses el 56.6% de la nómina de remuneraciones, lo que ascendía a 101 millones de pesos de los 180 asignados a esa dependencia. Mientras que Pelegrín Castillo ha reaccionado a esas acusaciones y la ha calificado como insidiosas y manipuladas. O sea, el informe que ha presentado Tony Isa Conde, Pelegrín Castillo dice que es un informe insidioso y manipulado. Dice Castillo que eso es porque ellos no apoyan la reelección. Textualmente dice Pelegrín Castillo: ahora, obviamente, nosotros no apoyamos la reelección, y yo creo que ahí es que está una buena parte de las explicaciones de por qué el gobierno adoptó una actitud con el ministerio y con el ministro, y por qué ahora empieza a hacer el tipo de publicaciones insidiosas y manipuladoras de una situación que nosotros vamos a enfrentar. Siempre, señores, siempre, no hay un solo caso en que se presenta una denuncia, una acusación de irregularidad en alguna dependencia pública y también privada, donde no se utilice una muletilla que va a excusar al que es atacado, al que es acusado. Cuando apresan los choferes que están haciendo huelga en la calle, es político. Cuando acusan a un diputado, un senador, un regidor de un delito penal, es persecución política. Y ha habido muchos casos. Nunca asumimos la responsabilidad de decir: eso no es así, eso no es cierto, yo voy a demostrar mi inocencia en los tribunales, porque las causas, los pleitos judiciales se ganan y se pierden frente al juez. Sencillamente, siempre le buscamos la justificación, y no es este caso, porque este es un caso sencillo. Que tenía más funcionado de la cuenta, que tenía menos, que no lo tenía, esto es lo de menos, este es un casito. Pero siempre apelamos a la persecución política para todo, para todo. Incluso cuando hay un tema en los medios que está caliente y surge otro tema interesante que llama la atención, dice: eso es para desviar la atención del tema anterior. Eso es para desviarla, para distraer a la gente. Es una muletilla que está y que siempre la utilizamos.
República Dominicana es el país de la muletilla. Para todo utilizamos una muletilla. Persecución política, corrupción sin presentar pruebas. Y así, para desviar la atención, o sea, todo. Ojalá que Pelegrín Castillo y Tony Saconi se den las manos y que este tipo de denuncias así no sea necesario conocer, porque lo van a acusar, lo van a llevar a los tribunales. Como intento de corrupción, llévelo a los tribunales entonces, sencillamente. Y nos gusta siempre el que está, cuando los quitan, el que llega siempre vive echándole lodo, como que para eso fue que llegó al puesto, no fue para eso. Y no solamente en este caso, señores, se fue el tiempo. El próximo lunes estaremos nuevamente por esta frecuencia de Santo Domingo TV, Canal 24, de 12 a 1 de la tarde, en una entrega más de su programa Al Punto. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima.